Seguimos aquí en Poder Pensar y estamos recibiendo a Pablo Cabrera, secretario general de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Recordemos que el gremio se ha declarado en conflicto y que desde hace una semana está ocupado el Hospital Vilar de Bo como una de las medidas que ha tomado el sindicato. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué significa una ocupación? ¿Qué pasa en el Vilar de Bo, donde desde hace una semana, decíamos, los trabajadores han tomado el control del centro de salud? Bueno, justamente una ocupación de un lugar de trabajo significa la responsabilidad del sindicato en los temas de prestación de servicio. En este caso, el sindicato es el responsable de la atención de salud de nuestros pacientes. Lo único que se ve resentido actualmente es lo que hace a la atención en la policlínica. No hay atención en policlínica. No hay atención en policlínica al momento. También se ha definido que en caso de que se prolongara el conflicto en un tiempo considerable, normalmente se habilita alguna de las policlínicas también para darle respuesta al usuario. Sí, porque uno piensa que una persona que está siguiendo un tratamiento en ese hospital lo que va a hacer es va a ir a la emergencia directamente, no va a ir a la policlínica, ¿no? La emergencia está funcionando con total normalidad y eso obviamente que le da el respaldo a cierta continuidad asistencial en caso de algún tipo de descompensación o algún paciente que obviamente llega por primera vez. Lo mismo sucede con todos aquellos pacientes que hoy están internados, reciben la misma atención y la garantía a nivel de la sociedad, porque la inspección del Ministerio de Salud Pública en el día de ayer ha corroborado que los procedimientos son los correctos, los que normalmente se vienen realizando dentro del hospital, por lo tanto está garantizada lo que es la atención al paciente, que es lo que importa. Cabrera, en estos casos, ¿qué relación hay con la dirección de un centro de salud que está ocupado, digamos? ¿Van igual, no van? No, obviamente que se desaloja la autoridad y los directores, en este caso del Hospital Vilar de Bo, prestan funciones en lo que hace al edificio central del organismo, y los trabajadores somos los que tomamos las decisiones en cuanto a la conducción del hospital mientras está ocupado el hospital. ¿Cómo analizan ustedes una medida de estas características? ¿Qué les aporta a ustedes como sindicato una ocupación? Bueno, acá estamos marcando una diferencia sustancial en cuanto a cómo se procede, referencia en este caso a la negociación, a la falta de negociación. Concretamente se empiezan con determinadas medidas que los propios trabajadores en asambleas resuelven que había que profundizar, y la forma de profundizar una medida en este caso es la ocupación del lugar de trabajo. Para nosotros es importante porque está marcando una salida hacia la opinión pública también diferente, y porque estamos encontrando una respuesta de solidaridad en general, no solamente del movimiento sindical, de los trabajadores comunes, sino que también del barrio. El barrio ha aportado sustancialmente en esto, y poníamos un ejemplo hoy temprano: una señora mayor, 90 años, se acerca a una de estas noches pasadas justamente con comida elaborada, simplemente para apoyar y darnos ese aliento de decir, bueno, nosotros como vecinos vemos lo que ha sido la fuerza y la voluntad que tienen los trabajadores para resolver los problemas, que están peleando por la salud de la gente, y lo mínimo que podemos hacer es, aunque sea, acompañar con este gesto. Y para nosotros ese gesto es no solamente valorable, sino que tiene esa cuota adicional de que la gente es la que está respondiendo, no somos solo los trabajadores. ¿Los trabajadores cobran? No, obviamente que el descuento es como si fuera un paro, como si no fueran, por más que estén ocupando. ¿Es exactamente. Por eso también es esa carga importante que hay de responsabilidad, porque sin percibir el salario se va a estar trabajando exactamente igual y respondiéndole a la población usuaria exactamente igual, y uno de contrapartida no percibe el salario, y después vamos a tener que negociar cómo se hacen los descuentos, que eso sí es parte también de una segunda etapa. Cuando se culmina el conflicto, se puede discutir con las autoridades si los descuentos son en la totalidad en el primer mes, o muchas veces se negocia para que se pueda hacer fraccionado el descuento cuando son muchos los días de la medida. Te lo pregunto porque seguramente muchos funcionarios de la salud pública dirán, o del Hospital Vilar de Bo en este caso, nos descuentan a nosotros, estamos llevando adelante un conflicto que tiene reivindicaciones a nivel nacional, y sin embargo le descuentan a esos trabajadores y a los otros no. ¿Cómo es la historia? Y bueno, eso es parte de las discusiones que se dan a nivel general, y de cuando se toma la definición de una medida, la responsabilidad que viene detrás de tomar esa medida. Y si bien justamente en este caso ha sido el Hospital Vilar de Bo el que ha asumido esta responsabilidad inicial, también entre todos sabemos valorar de que los procesos de negociación pueden surtir efecto antes o después, y si no sucedía esto, también van a haber otras medidas de impacto en otros centros y se puede ir extendiendo esta medida. ¿Se vienen más ocupaciones? Si no tenemos un acercamiento concreto de parte del Poder Ejecutivo,
estamos pensando que sobre el fin de semana podrían caber al menos 2 ocupaciones más. ¿Ya están definidos dónde? En principio pensábamos en el centro de Pando y en Ciudad del Plata. ¿Eso cómo se define? ¿Se define donde ustedes tienen de repente más apoyo sindical de los trabajadores? Se define generalmente, primero en las asambleas de los centros, cuando cada centro en un plenario nacional plantea las posibilidades que tiene de hacer algún tipo de medida. Estos centros valoraron en sus asambleas y lo colocaron en el plenario nacional de delegados como posibles lugares para ocupar. Entonces la Dirección Nacional ha generado un cronograma para ir ocupando a medida de cómo se podía llevar adelante la negociación. Como no ha existido negociación, bueno, fue que el 1 de agosto comenzamos con el Centro de Salud de Jardines del Hipódromo, después continuamos con el Hospital Vilar de Bo, que se mantiene ocupado, ocupamos también el Centro Departamental en Mercedes, que se desocupó, pero mantenemos esta línea donde otros centros también, como planteaba de Pando o Ciudad del Plata, que están dispuestos a la ocupación y son los que seguirían en este cronograma. ¿Por qué creen que el Ministerio de Salud Pública no los ha mandado a sacar, no los ha desalojado del Vilar de Bo? Bueno, son muchas las aristas. Una, si miramos las dos caras de esta misma moneda, el decreto plantea la desocupación de los lugares públicos, pero además orienta a que se deba concretar una reunión de negociación colectiva con elementos que puedan pensar en destrabar un conflicto. Al no existir una mesa de negociación, tampoco debería estar articulándose la desocupación. Pero además hay un agregado, que es el hecho de que es la particularidad de un centro de salud. No es lo mismo desocupar una fábrica o desocupar una oficina a que si desocupamos un hospital. Todos los que estamos dentro estamos ocupando. Si se aplicara la medida, efectivamente todos los que estamos adentro tendremos que salir. Y esos pacientes, ¿cómo quedan en el proceso del desalojo? Mientras se articula el organismo después traer nuevos funcionarios para ir llevando adelante la atención, estaríamos dejando desprotegidos a los pacientes. Entonces, en el bien de los pacientes también se entendería que es sano articular la negociación sin hacer la desocupación forzosa, sino que lleguemos a desocupar porque existen los procesos necesarios para poder solucionar el problema. El gobierno ha sido muy específico, el equipo económico sobre todo, también la bancada del Frente Amplio en el Parlamento, en que no hay más recursos, que es una rendición de cuentas donde se ha llegado a un límite, más de ahí no se va a gastar, se ha sido muy terminante en eso. ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Cómo van a reclamar cuando ya saben que esa posición está del otro lado de la mesa? Bueno, ha sido muy claro y la Federación también ha sido muy clara en ese sentido. Respetamos la posición del Poder Ejecutivo, en particular del Ministerio de Economía, de que no iba a haber agregados de carácter presupuestal a esta última rendición de cuentas. Lo que no significa que no se puedan valorar espacios extra presupuestales que no impacten directamente en la resolución del Parlamento, sino que sea a definición del propio Poder Ejecutivo, como utilizar, en el caso del FONASA es un claro ejemplo, donde si analizamos que el Sistema Integrado Nacional de Salud tiene dos componentes importantes, el subsector público y el subsector privado. Al subsector privado, en más de una oportunidad, se le brindó recursos genuinos para solventar situaciones complejas económicas de instituciones como lo fue la Española, el CASMU, Casa de Galicia. Si pertenecemos al mismo sistema, si tenemos los mismos aportes, creemos que también tenemos los mismos derechos. En este caso, ACE estaría necesitando un refuerzo del carácter económico que el propio sistema se lo podría aportar y de esta manera estar saliendo de un conflicto sin necesidad de visualizar lo que pueden ser compromisos del carácter presupuestario. ¿Y sacando el dinero dónde? Porque usted dice el FONASA, pero... El FONASA es muy claro para la gente, ¿no? Hay un aporte de lo que hacemos los trabajadores, cada uno desde nuestro salario se deduce un cierto porcentaje que va al FONASA. El Estado pone y los empresarios ponen. Eso genera una bolsa que son las cápitas que le paga después el FONASA a cada institución por la cantidad de afiliados que tiene. Hoy ACE tiene 315.000 afiliados FONASA y esos montos no se vuelcan a ACE porque quedan en manos de rentas generales a razón de determinados refuerzos presupuestales que el Ministerio de Economía le brinda a ACE para poder transitar el año de trabajo. Bueno, el planteo es ese, utilizar las cápitas reales que se generan desde el FONASA para ACE y que se vuelquen directamente al organismo sin mediar lo que pueda significar la reducción de esos costos porque Economía se los queda al haber enviado antes. Se supone que ese dinero ya tiene destino también. El destino que debería tener es el destino exclusivamente de salud.
porque es el Fondo Nacional de Salud y es genuinamente recurso para la salud. No existe otro vínculo que no sea estrictamente el de salud. Si podemos generar, porque ya hoy estamos sintiendo que se está solicitando probablemente un nuevo fideicomiso para una mutualista que estará en el torno de los 100 millones de dólares, perfectamente también se puede analizar por qué no darle una fortaleza al sector público que en este momento lo está necesitando y ante una necesidad más concreta, que es la propia situación del Sistema Integrado Nacional de Salud. Hoy no nos podemos dar el lujo de perder ninguna cama, ni del público ni del privado, porque la situación país, la situación salud país, necesita de cada una de esas camas. Si nosotros no podemos resolver los temas de recursos presupuestales para ACE, se van a seguir reduciendo camas, y esas camas no las va a poder captar el sector privado y por lo tanto va a haber una población rehén a la espera de servicios que no se lo van a poder concretar por los tiempos y por los recursos. ¿Cómo se explica eso de que el propio gobierno ha dicho que la cantidad de público que se ha atendido a la salud pública ha caído justamente desde que se creó el nuevo sistema de salud? Y sin embargo la atención parece no haber mejorado en cuanto a cantidad de camas, cantidad de personal, con más dinero disponible. ¿Cómo lo explican ustedes a eso? Bueno, también es una cosa bastante clara cuando podemos poner sobre la mesa cuál es la situación actual. Cada vez más es la población que prácticamente se atiende exclusivamente en ACE cuando analizamos que los pacientes privados de libertad son exclusiva atención de ACE. Las personas que por el Poder Judicial, mientras están en el proceso, generan algún tipo de patología, principalmente las de patologías mentales, terminan en el Vilar de Boca. En este caso también es una denuncia muy puntual. Tenemos gente a veces que pasa muchos años internada en el Hospital Vilar de Boca, pero que es exclusividad de la atención pública porque desde el sector privado no se resuelve. Pacientes en el sector privado que terminan un mes de atención en los temas de salud mental y tienen que seguir tratamiento, terminan siendo atendidos en el Hospital Vilar de Boca. Por lo tanto, tenemos población usuaria que es estrictamente vinculada a los sectores públicos, que nunca van a ser vinculadas al sector privado. En el caso de la drogadependencia, exactamente en las mismas condiciones, y así podemos enumerar ciertas patologías que se resuelven. Pero igual cayó mucho la cantidad de pacientes que ustedes atienden, ¿no? Y nosotros estamos hablando de que si el FONASA solo son 315.000, estamos hablando de una población importante, la población más importante en un solo organismo. Porque si analizamos mutualista por mutualista, ninguna tiene la cantidad de FONASA que tiene ACE. Y le sumamos además que hoy la población usuaria total de ACE es de 1.200.000 personas. No es un número menor y la población más carenciada es la que se sigue atendiendo en ACE. Por lo tanto, muchas veces resolver las situaciones de las patologías de ese tipo de población necesita mucho más recursos. Porque obviamente que es la gente que no se cuida, es la gente que después va a demandar mucho más atención, porque también en la tercera edad gran parte de la población la atiende ACE. Cuando sucede un problema en la vía pública en general y en el interior se da más, quien responde es ACE y todos esos gastos los asume primariamente ACE, pero después no hay quien vuelque si el paciente no es de ACE. Nosotros le damos la atención siempre en primera instancia, por lo tanto se necesitan más recursos. Bien, ¿cuál es el ajuste mínimo? Ya nos queda un minutito nada más, que ustedes están dispuestos a poner sobre la mesa, ¿no? Porque tiene que haber un ajuste mínimo, por lo menos a raíz de todo este conflicto que ustedes están planteando en la salud pública. Nosotros, es muy clara la plataforma, se la entregamos hace pocas horas al Ministerio de Trabajo como para orientar claramente la discusión. Nosotros queremos que se resuelva todos los puntos del conflicto anterior, porque firmamos un convenio y hay cosas que aún siguen sin cumplirse, porque seguimos planteando los 2.000 nuevos cargos y ahí tenemos que sentarnos a negociar dónde se podrían generar esos cargos, o al menos una parte importante. Estamos hablando de que hay que responder con la infraestructura necesaria. Desde el 2009 estamos a la espera de la construcción del nuevo Hospital de Colonia. Es un tema muy sensible para el departamento de Colonia, por lo que significa Colonia en Sacramento, por las respuestas sanitarias que tiene que brindarle a la región un hospital de las características que debería tener Colonia, porque además tenemos que sumar que hay puertas de emergencia que se tienen que construir rápidamente, como pasa en la ciudad de Juan Lacase o puede pasar en la ciudad de Nueva Palmira, que es un lugar donde ha crecido, porque necesariamente también tenemos que hablar del salario y tiene que ver con que el multiempleo genera malas condiciones muchas veces en la atención, porque una persona que trabaja 12, 18 horas, obviamente que en alguno de los lugares no está brindando la atención que el paciente se merece. Y esto es una realidad, salud pública y salud privada,
que tenemos entre todos que pelear para dignificar el salario, porque esto va a permitir que la gente pueda tener realmente las horas apropiadas para brindar la mejor atención. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa y ya seguimos aquí en Poder Pensar.